ese tema se llama En la barca. En la barca. Segunda de Pedro 3:9, y dice la palabra: el Señor no tarda su promesa. Dile al que está a tu lado: el Señor no tarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Observa cómo dice la palabra. El Señor no retarda su palabra, sino que es paciente. Pareciera un juego de palabras contradictorias. No retarda su palabra, sino que es paciente. ¿Para quién? Para nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿En qué está esperando Dios? Que nosotros nos arrepintamos para salvación. Pero así como Dios espera en nosotros la salvación, también nosotros esperamos en Dios su intervención. Es un misterio, pero es una realidad. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y Él está en medio de nosotros. Eso no puede cambiar en nuestra fe, en nuestra percepción de lo celestial contra lo terrenal. ¿Quién de los que estamos aquí no ha pasado por una dificultad? Incluso ha llegado a pensar que no sirve para esto del cristianismo. Que ha dicho: no, hermano, yo no la hago para esto. Porque aquel tiene fe, el pastor tiene fe, el líder tiene fe, fulanito tiene fe, pero yo de plano no doy una. Creo que muchos hemos dudado incluso en cierto momento de nuestra salvación. ¿Seré salvo, Dios? ¿Seré tu hijo? Porque la neta, yo no veo que tú hagas algo. Algunos hemos pasado por circunstancias que nos llevan a dificultades tan graves que pensamos que Dios no está presente. Pero Dios es bueno, Dios es justo, pero necesitamos entender que Dios es misericordioso y que Él siempre está atento con nosotros. Y si pareciera que tarda, es porque no quiere que ninguno se pierda. Increíble. Pareciera que tarda, eso es porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y para eso hay que entender muchas cosas al respecto. En realidad es sencillo, pero estamos aquí precisamente para profundizar en la palabra. Y no sé si te ha tocado cuando empezaste a leer la escritura. A mí me pasó, yo me encontré con que en la Biblia encontré algunos 7. No sé si se te hizo familiar, que de repente Dios creó los cielos y la tierra y todo el ejército del cielo. ¿En cuántos días? En 7. En 6 días, y el séptimo reposó. En 7 días hizo toda la obra, dice la palabra. Pero también encontramos muchos otros pasajes que es inevitable que tú te des cuenta que el 7 algo tiene. ¿Qué onda Dios con el 7? Y ya cuando uno se va metiendo en la palabra, se empieza a hacer como que espiritual. En las rifas te compras el número 7. Y luego cuando vas a viajar, te muestran la pantalla y dices: quiero el número. ¿Sí me explico? Me acuerdo que en la casa que vivíamos antes, donde rentábamos, el teléfono que teníamos estaba lleno de... Y yo dije: no manches, soy espiritual, hermano. Pero no, no es así. No es así. De entrada, la alada de Cuernavaca 777, y luego nuestro teléfono tenía otros 7 más. Pero no funciona. Y cuando miraba a alguien que le tocaba el número 6, pobre del que nació el 6 de junio del... ¿Ya me están entendiendo? O el que vive en el 66 de la sexta calle. No, pobre. No, ese cuate no es hijo de Dios. El 6 era la condenación, hermano. Pobrecito. Un día empieza a cambiar la percepción cuando empiezo a leer más la escritura y
el 7 en sí mismo y el 6 en sí mismo en realidad no tienen nada que ver con ser hijo de Dios. No tienen que ver, sino más bien Dios le da un propósito a ciertas circunstancias que pasan y utiliza el número 7. Utiliza en ocasiones el número 6, que el número 6 es el número de hombre. Un día vi a un fulano con las placas 666 y yo dije, no, que no se me acerque. Pero luego vi a otro que traía algunas placas del 777, o no los 3 o 1 o 2 números, y el del 666 se comportaba educadamente, y el que traía el 7 no tiene que ver en sí mismo el número, no tiene que ver en un asunto espiritual, sino más bien con el tiempo empiezas a entender que el número no representa a la persona. A ver, el número no representa a la persona o a la circunstancia. Los números de tu fecha de nacimiento, ni tampoco el número de tu casa, ni las placas de tu vehículo, tampoco el número de teléfono que traigas, representan o te representan espiritualmente hablando. Pero lo que sí te representa es el sello del Espíritu Santo. Lo que sí te representa es la sangre del Cordero vertida en la cruz y que ahora tú estás bañado. Lo que sí te representa es la adopción que nos ha dado el Padre y ahora nos llama sus hijos. Eso sí te representa. Eso sí te da vida, eso sí te da identidad, sí te da propósito, sí te da un rumbo. Pero las demás cosas nos convertimos en místicos y religiosos y Dios no es así. Dios no es así. Vamos a explicarlo porque mucho tiene que ver con los procesos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Los procesos que tiene Dios. Es importante cómo Dios utiliza esta serie de números para darnos a entender el carácter y los procesos y los procedimientos que Dios utiliza día con nuestra vida, con nuestra colonia, con la ciudad, con el estado, con el país y con todo el mundo, con su iglesia, por supuesto. Por ejemplo, la creación, los cielos y la tierra fueron creados en 7 días. Los 7 nacimientos, por ejemplo, hay 7 nacimientos virginales en la escritura. Si alguna vez te percataste, el primero que está registrado en la Biblia, quizá hubo muchos más, pero nacimientos virginales representativos que Dios le da un sentido respecto del número 7 que te estoy hablando. Está el nacimiento de Isaac, nace virginalmente. Está el nacimiento de su hijo Jacob. Está el nacimiento del hijo de Jacob, José. Está el nacimiento de Sansón. Está el nacimiento de Samuel, cuéntalos, Está el nacimiento de Juan el Bautista y hasta ahí llevamos 7. Y el séptimo que nace virginalmente, ¿quién es? Jesús. El séptimo tiene que ver con la intervención de Dios, que nos quiere dejar un mensaje claro de que Él en ninguna manera se ha apartado de nuestra vida, sino que hay un tiempo, hay un proceso que nosotros cruzamos para que podamos ver la intervención divina en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón, Juan el Bautista, todos ellos fueron un tipo de Cristo. Representaban algo de lo que Jesús había de hacer. Por ejemplo, Isaac, su padre, dice Dios que le pidió que fuese sacrificado su hijo. Jesús fue sacrificado por nosotros. Jacob, las 12 tribus, el gobierno, la escalera al cielo. José es entregado por sus hermanos. José el soñador es entregado, y dice la palabra que Jesús también fue rechazado. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José es un tipo de Cristo. Él fue entregado, metido en un calabozo durante mucho tiempo, pero después fue puesto como gobernador, como segundo del rey, tal como Jesucristo gobierna. Sansón, el Espíritu Santo puesto sobre su vida, y que también muere de esta manera. Cuando empuja
los pilares del lugar donde lo tenían prisionero, Jesús también muere de esa manera. Sansón es derramado el Espíritu Santo sobre él, dice que destrozaba a los filisteos. Juan el Bautista, el que prepara el camino para la venida de nuestro Señor Jesús. Y por último aparece Jesucristo. El número 7 para Dios lo vas a encontrar de esta manera en las Escrituras. Una manera en la que Dios va a llegar, una manera en la que Dios va a intervenir, que hubo situaciones anteriores, unas 6 anteriores, pero que no pasó nada. Se prometió la salvación de Dios, pero no llegó con Juan el Bautista, no llegó con Isaac, con José, no llegó con Jacob, no llegó con Samuel, no llegó con Sansón, no llegó. La salvación que Dios prometía llegó con nuestro Señor Jesucristo, el 7º registrado. En este sentido, el 7 en sí mismo no tiene ningún sentido, a menos que Dios se lo dé. El 7 en la Biblia representa muchas cosas: cerrar un ciclo, abrir otro, es un complemento, es de orden, es un sostén, es la paz de Dios, es el descanso, es la misericordia, es la salvación completa de Dios. Pero si solo el mar, podemos ver muchas historias al respecto. Yo creo que me voy a limitar. Hay unas historias en la Biblia que tienen que ver con todo esto, que tienen que ver con que Dios tiene un tiempo para salvación y un plan, que tiene un proceso del cual Él va a cumplir y tiene la necesidad de que nosotros lo veamos para esperar la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay una historia en Lucas, y vamos a ir allí. Lucas, la persona de Jesús, está en esa historia. En Lucas 8, del 22 al 25, dice la Escritura, Lucas 8, del 22 al 25, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Qué hizo Jesús? Y se desencadenó una tormenta de viento en el lago. Eso es en el mar de Galilea, que no es mar, es un lago. Y se anegaban y peligraban. O sea, era un peligro de muerte. Se podían ahogar. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mira, en la Biblia no hay muchas historias en el mar. Hay otros pueblos, los griegos, los romanos, contemporáneos, que tuvieron mucho éxito, mucha tecnología marítima. Los judíos no. Los judíos no. Cada vez que te encuentras historias de los judíos con el mar, es una bronca, Es una bronca. Moisés de entrada estaba en el mar y tenía que cruzar el mar. Jonás, cuando Dios le dice que se vaya a Nínive a predicar, a profetizarles, en vez de irse por tierra seca, Jonás agarra y se va para España y tiene que agarrar un barco y le va como en feria. Y ahí tenemos a los discípulos en una situación en el mar. Y en esta condición, en el verso número 23 dice que la barca se anegaba y peligraban. La barca se anegaba y peligraban. Es mentira, hermano, que por el hecho de ser cristiano usted ya no va a tener ningún problema. Eso no es cierto. Es más, hasta la cosa se pone peor. Muchos son los peligros y, hermano, son reales. Ni porque te diga alguien: no está pasando nada, tú optimista. Cuando menos te lo esperas, los problemas se ponen bien fuertes. De que hay peligro,
Hay peligro, pareciera que las familias se hunden. Es cierto, hermano, pero en Cristo hay salvación. Repita conmigo, pero en Cristo hay salvación. Y otra cosa, en los mismos versos, Jesús estaba dormido, dice la palabra. Pareciera que Jesús está dormido, pero hermano, clama a Él y Él responderá. Esa es una enseñanza muy importante en estos pocos versículos que estamos leyendo aquí. Hermanos, a los discípulos les faltó la fe. Es cierto, a los apóstoles les faltó la fe. Pero hay un dato importante a rescatar de esta hermosa historia, porque a pesar de que les faltó la fe, ¿quién crees que estaba con ellos? Jesús estaba con ellos. El Maestro, el Creador del cielo y de la tierra, estaba con ellos. Hermano, a ti y a mí nos puede faltar la fe. El deseo de Dios es que estemos constantemente en la fe, y eso se predicará siempre. Pero puede llegar el momento que te falte la fe. El peligro aquí no es que la barca se pueda hundir, que ya de por sí es un peligro. El peligro es que Jesús no estuviese en la barca. El peligro es que el cristiano empiece a pensar que por sí mismo puede resolver un problema y desprecia al Señor Jesús. La fe no es algo místico. La fe no es algo de lo que tú digas, sí tengo fe, ahora sí no me muevo, no tengo fe. Además, no voy a parpadear porque si no pierdo la fe. La fe no tiene que ver con eso. La misma fe, la fe sincera, la fe verdadera, consiste en que asegures en tu vida que Jesús está contigo, que caminas con Él, que buscas el modo de entregarle tu corazón todos los días de tu vida. Que a pesar de los problemas, y que a lo mejor tu rostro en ocasiones cambie, algo en tu corazón te dice, yo me voy a mantener firme en este lugar porque Jesús está conmigo. Es algo diferente. Es algo muy diferente. Porque tú puedes tener mucho dinero y enfrentar los problemas, pero puede llegar un día que se escasee la economía, que la barca se empiece a anegar y a metérsele el agua, que los vientos soplen muy fuerte. Eso ya de entrada es peligroso. Pero cuando Jesús está presente en la vida de un cristiano, cuando Jesús está presente porque le abrieron la puerta, te aseguro, hermano, que tu vida está asegurada. Te aseguro que Jesús va a dar la cara por ti. Si Jesús no está en la barca, hermano, si Jesús no está en la barca, es momento de invitarlo. Porque si viene Jesús, también viene el Espíritu Santo. Fue evidente que los discípulos perdieron la fe. Es indudable. Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor, aún en el último momento, te salvará, pero nunca, hermano, nunca te separes de Dios. Dígale al que está a su lado, nunca te separes de Dios. Volviendo al versículo clave en 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, voy a repetirlo. El Señor no tarda su promesa. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Con quién? Con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hermano, no todo puede ser express. En el reino de los cielos no todo es express. Ok, en el reino de los cielos ya pasó, pero aquí en nuestra vida no todo se percibe como cuando vas a comprar hamburguesas en el McDonald's. No todo es express, porque así como el Señor prometió salvación, escúchame, así como el Señor prometió salvación, es necesario que también exista un tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. A ver, cuando Adán y Eva pecan, empieza a contarse el tiempo. ¿Te diste cuenta que en la Biblia empezó a contar el tiempo después de allí? Lo cual significa que Dios da un espacio
para que todos nosotros tengamos la oportunidad de conocerle a nuestro Dios. Esta vida no solo se trata de trabajar, de echarle ganas, de buscar el modo de que las cosas bien, que nuestros hijos estén bien. Por supuesto que tiene que ver, pero la razón por la que ahora nosotros estamos viviendo este tiempo es para que tengamos la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. Muchos en la tierra no lo conocen y nosotros somos responsables de que a Él le conozcan. El Señor tarda en ocasiones. ¿Por qué? Porque Él está esperando que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento para salvación. Hay veces que las promesas de Dios se entienden mal. Tiene que ser express. Si tarda, no es de Dios. Porque el ambiente que se vive en el mundo, lo que se enseña, la corriente normal del mundo, tiene que contradecir lo que viene de la palabra de Dios. Pero tú y yo entendemos que Dios siempre va a cumplir sus palabras. Siempre va a cumplir lo que te promete. Siempre el Señor va a hacer algo en tu vida, tarde que temprano. El tiempo, no lo sé. El de tiempo para arrepentimiento, todo debe de ser congruente. Todo debe de ser congruente. Si hay para arrepentimiento tiempo, entonces también hay un tiempo para la intervención divina. Lo que nosotros llamamos por tarde, en realidad, hermano, es pura misericordia. Es pura misericordia. Cuando algo tarda, a nuestros ojos tarda, en realidad, hermano, estamos viendo la misericordia de Dios. Pero ¿cómo, Paco? ¿Cómo es posible esto? La palabra lo dice. Si el Señor nos dio oportunidad para el arrepentimiento, significa que el proceso que tú estás viviendo en tu vida y en tu familia es misericordia de Dios, hermano. Dios está en medio de tu familia, aunque tú no lo entiendas. Dios no se puede contradecir. Esa barca donde iban los discípulos es como el modelo de vida de nosotros como hijos de Dios. Tenemos dos opciones. O decidimos invitar y navegar con Jesús, invitarlo a la barca, o sacar a Jesús de la navegación, sacarlo de la barca. En todas las áreas de tu vida, la familia, el trabajo, los negocios, los amigos, los enemigos, no saques a Jesús de la barca. Y otro aspecto a considerar es que después de la prueba, al llegar al otro lado, dice la palabra, le empezaron a servir a Jesús. O sea, si lees ahí en el siguiente versículo, en el 26, dice de Lucas 8, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino en un encuentro un hombre de la ciudad y empieza a decir todo el servicio que hicieron allí. ¿Cómo? Como si Jesús les está diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo es posible que de inmediato ellos sigan sirviéndole a Jesús? Hermano, hay una razón de misericordia en esto. Toda la Biblia está llena de misericordia. La razón es porque el Señor busca tu vida y no busca tus obras. La razón es porque para el Señor es más importante tu vida que todo lo que tú puedas llegar a ser. Así que no te sorprenda que a lo mejor un día la regaste, te faltó la fe, pero el Señor te va a seguir llamando. El Señor te va a seguir llamando para que compartas su palabra. El Señor te va a seguir utilizando. Tú no tengas duda, porque el Señor es justo y también es misericordioso si tu corazón lo vuelves a Él, por supuesto. Cuando Jesús le decía, ¿dónde está tu fe?, a los discípulos, tiene que ver con los procesos de Dios. Es la manera en la que Dios opera. Así como el Señor estableció 6 veces y luego en el séptimo Él lo llena todo, significa que el hombre, hermano, significa que en el hombre no hay ninguna salvación. La salvación solo proviene de Dios. No existe la posibilidad de limpiarte de pecados, no existe la posibilidad de restauración, no existe la posibilidad de sanidad, no existe la posibilidad de libertad. No existe. Todas estas cosas provienen única y exclusivamente de nuestro Padre Celestial. En el corazón de Dios está en que nosotros esperemos, tengamos fe y obedezcamos. Por eso, cuando hablamos de fe, incluye esperar en Dios. No hay de otra.
si te adelantas a resolver el caso por ti mismo, no va a ser una situación eterna. Pero cuando Dios salva, hermano, la eternidad se hace presente. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. Dios le pide a Josué que diera 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó para conquistarla. En las primeras 6 vueltas, nada pasó. Es más, incluso creo, o me imagino, si yo estuviera en la ciudad, yo llamaría a mis vecinos: oye, ven, ayúdame. En 6 días me reforzaría. Yo creo que la cosa a lo mejor se hubiese puesto un poquito más difícil. Pero dieron la primera vuelta, no pasó nada. Dieron la segunda, nada. Y así sucesivamente hasta la 6ª, y no pasó nada. Pero cuando llega la 7ª vuelta, la mano de Dios se hace presente. La mano de Dios empieza a cambiar lo que tú pensabas que era imposible. ¿Por qué? No porque tú seas fuerte y poderoso, sino porque Dios te prometió que haría algo con esa situación. Hay otros casos, muchos. El caso de Naamán. Dios a través de Eliseo le dice: ¿sabes qué? Sumérgete en el Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. En las primeras 6, hermano, seguía igual de leproso. Igual de leproso. Es más, se mojó igualito. Pero cuando llegó la 7ª, el Señor lo sanó. Cuando Dios se hace presente, todo empieza a cambiar sobrenaturalmente. Las primeras 6 veces denotan y nos enseñan que en el hombre no existe ninguna posibilidad de intervención. Esas primeras 6 veces, que es número de hombre, nos da a entender que la salvación única y exclusivamente vienen de Dios. La diferencia la hace la intervención de Dios. El 7 de Dios nos da a entender que por más que hagamos nosotros, no existe ninguna salvación. Las primeras 6 que son del hombre, no existe ninguna salvación. Solo Dios puede sanar. Así que no te desesperes, hermano, ni pienses que Dios está tardando su promesa. Ten fe, ten obediencia, ten esperanza, porque cuando llegue la presencia de Dios, todo empieza a cambiar. ¿Alguien dice amén? Si estás esperando algo de Dios en la familia, los hijos, el matrimonio, el trabajo, alguna enfermedad, no te desesperes, no pierdas tu fe. El Señor no tarda su promesa, como algunos dicen. Se requiere meterse en el proceso de Dios y entender cómo funciona, cómo Dios ha establecido ciertas normas espirituales respecto a ciertas cosas no cotidianas. Si hay que sumergirse en el Jordán, le dijeron a Naamán. Si hay que dar 7 vueltas, le dijeron a Josué. Hermano, hay que hacerlo. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo. Si hay que venir a la oración, hay que hacerlo. Si hay que hacer esto para la familia, hay que hacerlo. Pero te aseguro que no va a pasar nada hasta que la intervención de Dios se haga presente. La promesa aquí es clara. Si tú obedeces, si tienes fe y si esperas en el Señor, algo poderoso va a pasar. Algo poderoso va a pasar, hermano. Porque el Señor nos deja estas pistas. Cuando las lees y dices: está raro, esto está extraño. A mí me dijeron que Dios me va a contestar en la primera. Hermano, no siempre. Porque Dios es soberano. Porque Dios tiene un plan. Porque Dios quiere mostrar. Y ¿sabes qué es más importante de eso? No solo mostrarse. Quiere que tú sepas que tú eres incapaz de hacer un cambio en tu vida. El único que lo puede hacer es Dios. Porque Dios llega en el último momento. ¿Por qué no te ha pasado? Que Dios llega en el último momento. Pero en ese último momento su poder se hace presente, hermano. Yo lo he visto muchas veces. Uno se desespera: ay Dios, oye Dios. Pero tarde que temprano la presencia de Dios se hace presente.
Si Él esperó nuestro arrepentimiento, hermano, poderoso, si Él esperó nuestro arrepentimiento, también tú esperas su salvación. Porque de seguro vendrá. Habacuc se desesperó. Era un profeta menor y le empezó a decir: oye Dios, ¿por qué hay tanta injusticia en la tierra? Mira que yo soy justo, Dios. ¿Que no ves que los niños mueren y esto y lo otro? Están pasando malas cosas. ¿Por qué haces esto, Dios? Y Dios le empieza a decir cosas a su corazón. Le habla al corazón Dios a Habacuc. Y entiende Habacuc al final el proceso que tiene Dios. El proceso que nosotros necesitamos esperar es su presencia, no que Él necesariamente haga algo. Y Habacuc termina en el 3:16, para terminar el libro del profeta: oí y se conmovieron mis entrañas, dice Habacuc. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, repita conmigo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, Dios va a llegar. Dios va a hacer. Mira, hermano, te lo garantizo. Te lo garantizo. Te lo aseguro. Dios es misericordioso. Hay veces que el Señor nos hace esperar por esta razón, porque somos duros de corazón y en realidad lo que estamos buscando solo es el milagro. Pero sabes, el Señor en realidad te está buscando a ti. A Él no le cuesta absolutamente nada soltar un milagro. A Él no le cuesta hacer un cambio radical. Pero es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, el problema no es Dios. El problema tampoco es la barca. El problema no es la tormenta. El problema es que te asegures que Jesús sigue estando en tu barca. Ese es el gran problema. Porque te puede faltar la fe, pero lo que no puede faltar es la presencia de Jesús. Ay, Señor, mira que perecemos y tú estás dormido, Jesús. Y Jesús le responde: ¿dónde está tu fe? De la fe de la que te estoy hablando es una fe que espera a Dios, no el milagro. La fe de la que te estoy hablando es la que no mide el tiempo. Es la que no mide los sucesos, la que no mide los problemas solamente. La fe de la que te estoy hablando es de la que se asegura de que Jesús está presente en una familia, en un trabajo, en un problema, con tus enemigos también. Que Jesús se haga presente, hermano. No solo en lo bueno. Necesitas esperar en Dios, porque Él va a hacer la obra. Y te saqué este rollo del número 7, que también es para enseñar, para que entendieras que en realidad lo que quiere es que tú conozcas a Dios y te conozcas a ti. En 6 pasos te conocerás, pero en el 7º adorarás al Señor por toda la eternidad. 7 nacimientos virginales, increíble. Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Y en el 7º aparece la verdadera salvación. En los otros hubo salvación, pero fue temporal. El pueblo de Israel otra vez volvió a caer en pecado. No era la salvación que prometió Dios desde los principios. La salvación que prometió Dios es eterna, y esa es la que tú te tienes que preocupar todos los días de tu vida. Te decía que el agua es un problema con los judíos. Es como los judíos y los samaritanos no se llevan. Bueno, los judíos y el agua no la llevan. Pero ¿sabes qué pasó en el diluvio? La barca era Jesucristo.
La barca representaba la salvación y la restitución y la restauración otra vez. Cuando atraviesas por las aguas, la mano de Dios está en medio de ti. Cuando atraviesas el problema, es para que entiendas que tienes un Dios poderoso. Todo lo que tú estás pasando en la familia, hermano, es para que sepas que solamente Dios tiene la posibilidad de salvar tu vida, que solamente Dios tiene la posibilidad de hacer un cambio, no tú. Si tienes que meterte 6 veces en el Jordán y una más para que la gloria de Dios se haga presente, hazlo. Si tienes que meterte al congreso fulanito de tal, a la reunión fulanita de tal, si tienes que venir al discipulado, hazlo. Métete 1, métete 2, métete 3, 6 veces hasta la 7ª, porque la gloria de Dios se hará presente en tu vida. Alguien dice amén. No esperes en Dios a cambio de un premio. No esperes a Dios a cambio de un premio. Más bien, espera a Dios porque Él es tu recompensa. Espera, porque pase lo que pase, tu vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está garantizada en Cristo. Para el cristiano, algunos que no hemos entendido a lo mejor algunas partes, el éxito es lo más importante. Pero escrito está, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra gloria es Cristo. Cuando Él está en la barca, cuando Él está en la casa, cuando Él está en la familia, Él va a hacer los cambios que tú necesitas. No los haces tú, no lo hace tu intelecto, no lo hace tu conocimiento, lo hace el Señor Jesucristo, porque Él es poderoso, porque Él es misericordioso. No tengas miedo de esperar, sumérgete otra vez, porque el Señor hará. En el último verso del pasaje dice Lucas 8:25, y les dijo Jesús: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hermano, yo sé quién es el que estaba en la barca. Yo sé quién es el que está en mi casa. Mi Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy, el que nos hizo, el que nos formó, el que sopló aliento de vida. El que está en la barca es el que puede hacer de lo imposible posible. El que puede hacer de lo que no se veía a lo que se puede ver, de lo que no se tenía ni siquiera pensamiento. Él lo hace razonable para cada uno de nosotros. El Dios todopoderoso que estaba en la barca de los discípulos es el Dios todopoderoso que está aquí en medio de nosotros. Es el Dios todopoderoso que va a hacer cambios. Tú no tengas miedo, tú levántate en fe, espera en el Señor, porque Él va a hacer. Alguien puede decir amén. Nos ponemos en pie, por favor. En el versículo 22 de la historia comienza así: aconteció un día que entró en la barca de sus discípulos. De sus discípulos. Hermano, tienes dos opciones: o metes a Jesús en tu barca o lo sacas. Pero te tengo una tercera mejor: que Jesús permanezca en la barca. Porque aunque la cosa se ponga difícil y te pueda faltar la fe, lo más importante es que Jesús esté allí. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en este lugar? ¿Alguien que haya venido a alguna reunión como esta por primera vez? ¿Hay alguien que levante su mano? Por favor, queremos conocerte, queremos saludarte. Somos de casa. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos entendido estas cosas, que tú no te tardas en realidad. No,
No te tardas, no es un proceso de tardanza cronológica, sino más bien que tiene que ver con tu misericordia, porque en realidad quieres que nadie se pierda. Si en realidad pareciera que estamos esperando demasiado de lo que se está tratando, en realidad es que se afirme nuestro corazón para que te conozcamos y todos los demás puedan decir que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, levantamos nuestras manos y ponemos también todos los problemas delante de ti, Señor. Ponemos todos los problemas. Ven, Jesús, métete a la barca. Ven, Jesús, porque yo no quiero ir para allá sin que tú estés. Si hay alguno, así quédese con los ojos cerrados, que quiera reafirmar ese compromiso, te voy a pedir que te vengas aquí al frente. Vente para acá para decirle al Señor: súbete a la barca, Padre, porque te saqué de cierta situación, pero yo quiero que tú estés, porque solamente en ti hay salvación. Vente para acá. Si tú quieres hacer ese pacto y ese compromiso para que Dios permanezca en tu vida, de que ya te cansaste de que en ti no hay alguna solución, vente para acá, porque el Señor sí lo va a hacer. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos. Te invitamos, Dios, súbete a la barca, Dios, al matrimonio, al trabajo, al negocio. Señor, con mis hijos, ten misericordia. Señor, súbete aquí, súbete, Padre. Señor, siento que se está hundiendo la barca, pero Señor, si tú estás presente, tú harás lo imposible. Tú harás lo imposible, Señor. Ven, papá, ven y destruye, Señor, lo que se levantó en contra. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Yo sé que tú harás. Tarde que temprano las cosas van a pasar, porque yo sé, Señor, que toda la intervención que yo he hecho, nada pasará. Pero yo camino en obediencia, sabiendo que tú sí harás. Señor, te doy gracias porque tuviste tiempo para conmigo, para que me arrepintiera. Y hoy te doy gracias porque sé que tus tiempos son perfectos. Gracias, papá, por tu misericordia, por tu bondad, porque son nuevas cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.